Tardes. ¿Cómo Mi les va? nombre es Tomás Porchetto, soy el presidente del Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas. Bueno, creo que Enzo le habrá comentado cómo va a ser la modalidad. La idea es que usted exponga en la primera media hora o 40 minutos y después, si a usted le parece, podemos hacer una ronda de preguntas y respuestas. Sí, vamos a hacer una cosa, me acompaña María Eugenia Talarico, que es una de nuestras candidatas a diputadas nacionales, que la saludo a María Eugenia y además la habilito también para contestar, así yo no monopolizo la respuesta. Yo voy a ser más breve en la exposición porque a lo largo de esta campaña debemos haber hecho más de 500 discursos, así que el riesgo que alguien lo haya escuchado antes los va a aburrir. Y creo que es más eficiente que ustedes me hagan preguntas y es más fresco además, porque nosotros vamos a suerte y verdad, a cara descubierta en esta cuestión. Bueno, a los que vieron el programa C5N ayer se habrán dado cuenta que es así. ¿Cuál es el propósito central de nuestro esfuerzo en Juntos por el Cambio, a la coalición que nos hemos incorporado recientemente, a pesar de diferencias y matices que hemos tenido con ellos los últimos años? Nos incorporamos por una razón primordial. Para nosotros está en riesgo la república, la división de poderes, el federalismo, la autonomía de la ciudad, la alternancia en el poder, y frente a ese riesgo, lo que dice la teoría política, y nosotros en eso somos muy rigurosos, es conforme una gran coalición y párelos antes de que sea tarde. Y en eso estamos, en eso nosotros, nuestra prioridad es parar el riesgo que la República entre en crisis en sus fundamentos institucionales. El segundo objetivo central de nuestra propuesta es recomponer una Argentina que pueda volver a crecer. Y eso requiere volver a poner al sector privado en el corazón del modelo de acumulación y crecimiento. Eso requiere básicamente que saquemos esa presión asfixiante de impuestos, regulaciones y obstáculos a todo el sector privado, pero en particular a todo el área de pymes, que es la clave, la innovación, por donde corre el trabajo y la inversión en todas las sociedades. Eso nos interesa, lo hemos dicho muchas veces, no solo por la cuestión económica, que por sí es valiosa, no solo por la cuestión moral de reconstruir ese mandato bíblico de ganar el pan con el sudor de la frente, sino también porque construir esa inmensa clase media es la base de las sociedades pluralistas, la base del sistema que está implícito en nuestra Constitución. En tercer lugar, nosotros hemos defendido en todo el país la necesidad de un fuerte vínculo entre educación y trabajo, y la necesidad que nuestra educación, que tiene tres leyes fundamentales, que son la de doble jornada, la de finalizar la escuela secundaria, que haya 720 horas de clase y más de 180 días de clase, efectivamente se cumpla. Y para ello vamos a hacer en el Congreso Nacional un sistema de incentivo de manera que no sean letra muerta como ocurre en el presente, con el inmenso costo que eso tiene en términos de la capacidad de empleabilidad de nuestra gente. Aproximadamente el 50% de nuestros chicos no terminan la escuela secundaria. En el Gran Buenos Aires solo 6% tiene doble jornada, en la Ciudad de Buenos Aires más del 50%, y ustedes saben que antes de la pandemia, en los 10 años anteriores hemos perdido 2 años de clases por paro y otras medidas. Eso tiene que terminar, tiene que ir en otra dirección, y ahí nosotros también hemos señalado la voluntad nuestra de asegurar algún mecanismo de recupero en el tiempo de los esfuerzos que se hacen en la universidad, sobre todo los que la han recibido sin cargo,
para que fondeen becas como se hace en Uruguay, es decir, copiar el sistema uruguayo que ha permitido que de 1% de la población becada pasen a cerca del 25%. Eso es un proyecto importante, no es nuestro, es del profesor Guadagni, pero creemos que va a cumplir un rol muy vigoroso en igualar las posibilidades de los distintos sectores sociales, sobre todo de darle a aquellos que tienen el talento y el mérito la posibilidad económica de ir a estudiar. En tercer lugar, hemos hecho un énfasis muy grande, y María Eugenia Talerico es un caso muy especial en este campo, de enfrentar el crimen organizado, la corrupción, y en ese sentido hemos procurado, y lo hemos hecho con mucha claridad, mejorar la capacidad del Estado en la lucha contra el crimen organizado, contra la corrupción y por supuesto contra la delincuencia común. Ahí hay un tema muy importante que es el tema de las reglas de empeñamiento. Nuestras fuerzas de seguridad están atemorizadas porque no se sabe bien las reglas bajo las cuales van a ser juzgados si actúan en hechos criminales o en hechos delictivos. Entonces, frente a eso vamos a definir de la manera más estricta posible un protocolo de actuación, eso se llama en la jerga de las instituciones uniformadas, las reglas de empeñamiento, y vamos a facilitar que cuando se empeñan en defensa de la ciudadanía honrada, no paguen con culpa si han cumplido estrictamente con su deber, pero en lugar de decirle, cumpla con su deber y dejar al arbitrio del juez cuál es el deber, se lo vamos a precisar a nivel de detalle, para que no haya las cosas que no pasen las cosas que han pasado, donde destacados servidores públicos combatiendo el delito han terminado sufriendo condenas menores, pero perdiendo su carrera por haber actuado con decisión y patriotismo. Por eso lo vamos a terminar de una manera muy precisa. El cuarto tema que hemos enfatizado es la necesidad de tener una política ambiental sustentable. En este tema, lo que hemos dicho es que básicamente los problemas ambientales de Argentina tienen dos grandes orígenes. Uno es el subsidio de la energía, el escándalo. Argentina es el único caso que la elasticidad, energía del crecimiento económico va para arriba. En el resto del mundo va para abajo. Y va para arriba porque la subsidiamos. Y lo que es peor, los Kirchner han subsidiado las minas de carbón de Río Turbio. Inútilmente, porque nunca hemos podido hacer funcionar esas centrales, están mal diseñadas, fíjense la paradoja que es eso, pero da una idea de los problemas que tenemos que arreglar hacia el futuro. Esa central no se puede usar porque no producen carbón. Si produjera no sabemos qué hacer con la ceniza. Y si supiéramos qué hacer con la ceniza no sabemos qué hacer con el medio ambiente. Digo, este es el nivel de disparate. En la ciudad de Buenos Aires, las empresas energéticas, por hacer mal las cosas con el gas, no las empresas, sino las regulaciones del gobierno, estamos quemando combustible altamente contaminante como el fuel oil y el gasoil. ¿Qué es lo que vamos a hacer para arreglar el medio ambiente? Bueno, vamos a hacer la transición al gas, que eso es lo que tiene que hacer Argentina, entre otras cosas porque tiene 500 veces el gas que consume y le cuesta 1/5 de las importaciones sacarlo. Aunque parezca mentira, esta locura la hacemos, como la locura de prohibir las exportaciones de carne, que es probablemente un producto boutique en todo el mundo, y nosotros hacemos lo posible por fundir a los sectores más sanos de la sociedad argentina. El último punto que me quiero referir, hay muchos que podríamos abundar, pero es un punto muy importante. Nosotros creemos en la reforma política, y esa tiene 3 dimensiones importantes, o 4 si ustedes quieren. La cuarta es un tema más elusivo, por eso quiero ser preciso. La primera es la boleta única. Nos vamos a gastar $1.000 millones en esta elección fabricando boletas. María Eugenia sabe y ha visto los millones de boletas. Es una cosa estremecedora cuando uno ve las boletas. Uno dice, ¿y las que tenemos que hacer para la próxima? O sea, hay dos veces hacemos esta locura.
con una boleta única nada de eso ocurriría, el país se ahorraría $1.000 millones, sería mucho más limpio, mucho más sano, por supuesto, sería mucho más transparente. Y eso también es una inversión que el país tiene que hacer, porque uno de los grandes problemas de Argentina es la legitimidad del comicio. Y va a hacer progreso en eso es fundamental para evitar ese desprestigio que tenemos en este momento, en el sistema político. El segundo punto de la reforma política que todos ustedes comprenderán es el argumento de ficha limpia, es decir, al que tiene ya en segunda instancia confirmación de su culpabilidad, no lo vamos a dejar participar. O sea, no es una regla, digamos, extremista, es una regla que tiene muchos bemoles, pero evita esta cosa de que estemos compitiendo con bandidos declarados. Y eso no le hace bien al sistema político, ni le hace bien a la ciudadanía. Por supuesto que acá hay distintas versiones de esto. Nosotros somos cuidadosos, pero estamos dispuestos a acompañar la que corresponda, la que prevalezca, y estamos dispuestos en este caso a buscar una solución que evite esa sensación que en la Argentina uno puede haber hecho cualquier barbaridad y volver. Algunos quieren volver, Vudú, por ejemplo. Dice que está obsesionado que le levanten la suspensión de por vida que tiene. Imagínense lo que será. Bueno, pero no me voy a ocupar de Vudú porque es el pasado. Vamos a la tercera reforma que es importante. El régimen de la lista sábana, este régimen que en la ciudad de Buenos Aires nos está costando tanto disgustos lograr un mecanismo razonable para la oposición. Nosotros lo queremos cambiar. Yo alguna vez, hace muchos años, hace más de 25 años, propuse el sistema trinominal, o sea, 2 por la mayoría, 1 por la minoría, un sistema parecido al que tiene el Senado de la Nación, para todos los distritos, para todos los cargos, desde concejal a diputado provincial a diputado nacional. Eso lo que permitiría básicamente es que la gente conozca a sus candidatos. Digo, a mí me acompaña en este caso una lista extraordinariamente distinguida. Les voy a decir, una de las grandes satisfacciones de esta campaña es la calidad de los que me acompañan en la lista. Estoy tan orgulloso de haber logrado convocar alrededor mío gente tan valiosa de la sociedad argentina, que es una de las cosas que me llevo en mi retina, en mi memoria, ahí en el fondo de mi mente, como diciendo algo de valor hicimos, demostramos que la Argentina puede tener buenos candidatos, no solo un cabeza de lista, sino buenos candidatos. La última reforma, y van 3, ahora va la más complicada de todas, pero quiero decir por dónde va, que es el problema de la austeridad en los gastos de la legislatura, de los consejos deliberantes y del Congreso de la Nación. Uno de los conflictos grandes de marzo del 2001 fue mi intento de reducir exageraciones. Nosotros tenemos unos problemas enormes de los que cuesta el funcionamiento de nuestras legislaturas, de nuestros consejos deliberantes y del Congreso de la Nación. Y nosotros somos de la opinión que eso tiene que volver a cierta normalidad. No digo hacer una exageración. A la época de Ilía, épocas donde no se cometían los estropicios que se hacen ahora. Entonces ustedes me dirán, es un modelo perfecto, es como la Comunidad Autónoma de Madrid, que gasta 1/6 de la legislatura santafesina a pesar de ser el doble de tamaño. No estoy pretendiendo, todavía no estamos para ese estándar, pero estamos para un estándar que termine con el escándalo, a lo largo y a lo ancho del país. Entonces, todos nuestros cuadros, a lo largo y a lo ancho del país, están pidiendo una reforma del sistema político de manera de hacerlo más austero, más razonable, como era en la época de Ilía o de Frondizi. No estoy diciendo algo que es lunático para nosotros, simplemente que no sea esta cosa pornográfica que no solo está en los discursos de los candidatos. Ustedes saben que acá hay una tendencia a la grosería colosal, pero una grosería colosal son los gastos.
los gastos del sistema político. Acá hay mucha gente que cree que la política es autónoma de la sociedad. Bueno, nosotros no. Así que vamos por un cambio, por eso llevamos mucha gente fresca en la lista, para que no tengan esas costumbres. Esto hay que venir fresco, porque si uno se acostumbró al calorcillo de esas cosas, al final le empiezan a parecer naturales, o sea, le empiezan a parecer normales, uno empieza a creer que es como son las cosas. Entonces, con esa frescura que tiene nuestra gente ahora, vamos a intentar un saneamiento de nuestro sistema político. Por supuesto que eso depende mucho de la votación. Yo espero, quizás con una mentalidad, como diría Voltaire, panglosiana, no solo colosal, digo, también uso la palabra panglosiana, después si quieren van a Google y buscan doctor Pangloss, era uno de los escritores, un hombre de un optimismo desbordado, que siempre todas las cosas iban a salir bien. Bueno, yo creo que vamos a hacer una avalancha el domingo y espero que eso sea cierto, porque eso sería muy sano para la sociedad argentina. Con esto concluyo mi exposición y estoy abierto a las preguntas de manera de que puedan usar con toda intensidad el tiempo que tenemos. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Bueno, todo. Le queríamos dar también la palabra a María Eugenia, a ver si tenía algo para expandir y después procedimos a las preguntas. Bueno, muchísimas gracias. Simplemente algunos puntos que fui tomando de la conversación de Ricardo y obviamente después lo interesante de escucharlos. Yo voy como precandidata en el 4º lugar, está Sandra Pita en 2º lugar, Lacha Lázari, que me imagino que lo han visto por allí en algunos programas, y Franco Rinaldi también como los primeros de la lista de precandidatos. Es un lujo para nosotros que Ricardo, a quienes ustedes ven quizás como un profesor de economía y que tiene una trayectoria política, fue nuestro candidato a presidente en el año 2003, por la generación de ustedes por ahí no conocen lo distinto que nos hubiera ido si por ahí en ese momento se hubieran podido dar las condiciones para que Ricardo acceda a la presidencia, que fue en el año que finalmente termina siendo presidente Néstor Kirchner. Estamos frente a un líder político, y lo recalco por la edad que ustedes tienen, y un experto en economía que tiene y ha visitado tantos lugares del mundo, que creo que tiene una visión para la Argentina que nos haría mucho bien en este momento de tanta decadencia. Todos ustedes tienen una edad que deben haber escuchado sus padres desde hace muchos años, desde la vuelta de la democracia, confiar en que íbamos a tener un sistema de crecimiento para la Argentina, volver a esa Argentina con la que habían soñado en su momento, los primeros puestos del mundo. Y sin embargo, la decadencia es cada vez mayor, entonces es lógico que por lo menos, que quizás están mirando el exterior, prepararse e irse, porque obviamente no es un país que le esté dando oportunidades a la juventud. Si ustedes tienen interés en lo que está sucediendo en la Argentina, obviamente cuanto más juventud involucrada haya, mejor va a ser quizás la construcción de nuestro futuro. En Republicanos Unidos, que es el partido que se ha formado y llevando a Ricardo en este momento como candidato, primer candidato a diputado, hay muchísima gente joven que se está aglutinando detrás de las ideas de la libertad. Como ustedes saben, parecería que somos la competencia de Milei desde el punto de vista del espacio de la libertad que estamos representando, pero sin embargo se decidió que vamos a ir en la interna contra María Eugenia Vidal, en el entendimiento que en el Congreso hace falta una oposición muy fuerte. En la región, si uno estudia lo que ha pasado con las oposiciones divididas, han sido en general funcionales a regímenes como el que tenemos en la Argentina, que es el gobierno del Frente de Todos, absolutamente dominado por el kirchnerismo, que desde hace 14 años le ha impreso a la Argentina un destino que todos estamos viendo, un destino de absoluta miseria, y no hablo solamente de pobreza o de necesidades y de planes sociales, sino que hablo de una degradación de valores, de la libertad, de la custodia del trabajo, de la propiedad privada, de la educación, y una mezcla de valores y de principios y de situaciones en las que un país desarrollado
presta muchísima atención y que Argentina se ha desviado y se ha desnaturalizado, y así estamos todos mirando la hostilidad que hay en nuestras calles y obviamente el destino que le están imprimiendo a la Argentina. Los premios y los castigos están desajustados con una política que vive como si estuviéramos en un país rico. Ricardo habla de que nos va a salir $1.000 millones imprimir las boletas partidarias, con la que obviamente hay un sistema para manipular el voto en cadena, posibilidades de fraudes, recontos en el escrutinio final dificultoso, que habilita trampa. Entonces, la reforma del sistema político argentino es importante no solo por los gastos, sino también por la calidad de nuestra democracia, porque el despilfarro de los fondos públicos es una cosa absolutamente escandalosa que afecta la vida de todos, y por eso también ustedes en su vida diaria tienen que ser, tenemos que ser culturalmente más decentes, más honrados, y los funcionarios públicos también, para custodiar los fondos que en definitiva están subvencionando todos nuestros impuestos. Esta situación de premios y castigos, que como decía el doctor, tenemos un vicepresidente de la Nación que ha sido condenado porque se quiso quedar con Chicone y que está tratando de volver a la función pública, porque la justicia también es muy poco dura y muy deficiente a la hora de sancionar, castigar a los que se han comportado mal. Entonces empezamos a hacer todos lo mismo, y le quiero contar que por lo menos en esta lista que se ha conformado con muchas personas que no venimos de las políticas, vamos a estar a los codazos por la austeridad, por el rumbo que hay que darle a una Argentina distinta y una política, una clase política distinta. Y para eso necesitamos que se involucren muchos, todos los que tengan ganas, desde la política o desde su lugar, para soñar con una Argentina distinta. El mensaje hoy es que el frente opositor dentro de Juntos por el Cambio y lo que se dirime el 12 de septiembre es si quien va a liderar en el Congreso el frente opositor contra todo el avasallamiento que el Frente de Todos va a tratar de hacer en el Congreso y que ya está anunciando, eso es lo que vamos a dirimir. Y la gran interna es entre Ricardo López Murphy y María Eugenia Vidal. ¿Y quién queremos que lidere a ese bloque opositor contra el Frente de Todos en el Congreso? Las discusiones van a ser fenomenales, porque van por todo, por la libertad, por la propiedad, van por todo. Entonces, realmente me parece que es importante que sepan que el 12 lo que vamos a votar es cómo se va a conformar esa lista definitiva para noviembre, y si el liderazgo va a tener mayor componente de la lista de Ricardo López Murphy o mayor componente de la lista de María Eugenia Vidal. Ahora sí los dejo para que puedan hacer las preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, María. Bueno, vamos a pasar a las preguntas. Vamos a pasar algunas que nos hicieron previa a la inscripción y otras que nos fueron haciendo acá en el chat. Bueno, vamos a arrancar. Primero y principal, una que se repitió mucho: ¿por qué, o si consideraron compartir espacio político con Javier Milei, que se lo suele considerar como alguien muy cercano ideológicamente a Ricardo? Hemos discutido eso, la verdad que durante un año y algo más estuvimos mirando. En realidad él decidió participar en política mucho después, pero nosotros estuvimos buscando construir un frente más homogéneo en las ideas. No fue fácil, no es que no lo intentamos, le habíamos puesto hasta nombre al frente. Pero la verdad sea dicha, tuvimos una enorme dificultad de cuajarlo en digamos, en un vehículo adecuado. Javier se incorporó después a la política, ya por septiembre, octubre del año pasado. No fue posible encontrar reglas de juego que nos resolvieran el problema, y nosotros veíamos que el gobierno se iba poniendo cada vez más extremista. Entonces, en esa línea, en esos dilemas, comenzamos a pensar que el único camino era construir una gran coalición. Voy a serles sincero, yo había leído un paper de teoría política sobre por qué fue derrotada la oposición venezolana con la energía que había luchado. Bueno, yo creo que cometió su liderazgo muchos errores. Uno de ellos fue no enfrentar cuando había tiempo. Fue fraccionarse antes del, digamos, en el momento que todavía el régimen no estaba consolidado. Y en ese aspecto, me parece a mí,
nosotros estamos en un momento muy crítico, y es crítico para nosotros y para el régimen. Y esa reflexión fue la que predominó. Y hay otro problema que también quiero ser franco con ustedes. Javier tiene una visión muy negativa, muy descalificante del sistema político argentino, y dice que la oposición es igual que el oficialismo. Nosotros no creemos eso. O sea, alguna vez yo, para que todo el mundo entienda, he dicho que el enfermero Zanini, yo le digo enfermero porque se disfrazó de enfermero, el primer abogado del Estado, no es lo mismo que Patricia Bullrich. Eso lo hemos explicado muchas veces. Y creemos que no es verdad eso. Entonces, nosotros creemos que hay suficiente espacio en la oposición para llegar a un compromiso razonable, y ese compromiso razonable tiene que permitir nuestra integración y tiene que permitir la incidencia de nuestras ideas, pero también respetando esta necesidad superior que es parar a esta gente antes que sea tarde. Parada a esta gente antes que sea tarde, después vamos a discutir nuestras opiniones. Ustedes saben que nosotros defendemos la iniciativa privada, la propiedad privada, creemos en la libertad, creemos en las reglas de juego que han hecho a los países del mundo exitosos y que fueron las que nos acompañaron como país cuando fuimos exitosos. Entonces eso no tenemos ninguna cortapisa. En el camino usamos esa figura de Churchill, nos vamos a aliar con el que sea necesario para derrotar a Hitler, bueno, nosotros igual, para terminar con los K. Y para asegurarnos que Cristina no se sale con la suya, vamos a tener una flexibilidad enorme. O sea, y eso hay que entenderlo, como la tiene ella. O sea, ella es capaz de todo. Y si nosotros nos atamos las manos para competir con ella, nos va a desbordar. Así que necesitamos la victoria. La victoria les abre unas perspectivas. Ustedes vieron cómo oscilan las acciones argentinas, suben como locos, bajan como locos. Pues la verdad es que si los resultados son buenos para la oposición, la chance de que el país se encauce, porque los problemas que tenemos son todos arreglables, son muy grandes. Si ganamos nosotros, yo una vez dije algo que se ha enojado todo el mundo por la arrogancia, pero si ganamos nosotros baja el riesgo país, se ve otro país distinto. Pero eso no quiero insistir porque si no dicen que nos creemos algo fuera de lo común. Pero no es cierto. Lo que la gente sabe, hoy me decía un consultor político, que en los mentideros de la oposición está la idea que yo soy inmanejable. No, yo no soy inmanejable. Yo soy una persona muy razonable. No estoy dispuesto a entrar en ninguna rosca y que conmigo se acaban esas, digamos, iba a decir una expresión fuerte, pero no hay espacio para eso. Y es verdad, es verdad. Nosotros llevamos, vieron, en la marca en el orillo. Está en el orillo la marca. Si nosotros estamos, no van a pasar las cosas que pasaron. Y va a ser distinto, eso es cierto. Y eso es lo que baja el riesgo país. Porque la gente dice, si esta gente prevalece, esta gente cree que no se pueden cambiar las reglas arbitrariamente, que hay que respetar la legalidad, que no se puede juzgar a la persona por una ley posterior a los hechos. O sea, cosas que son de sentido común, pero que en nuestro país se consideran, ¿cómo es? Reaccionarias. No es cierto eso. El derecho liberal es una construcción de muchos siglos y fue muy positiva y constructiva. Bueno, enlazando con eso, Marco nos pregunta si la Argentina, es verdad eso que se suele decir, que la Argentina va camino hacia Venezuela si sigue gobernando esta gente, o es una exageración. No es que estamos en una cosa loca. Estamos en una cosa que hay que entenderla. Los rasgos, los aliados. Pero en la crisis que estamos le acabamos de mandar un Hércules a Cuba para rescatar a Díaz-Canel, que tiene sublevada su población. No es que estamos hablando de algo teórico. Esto lo hacen. Por favor, no seamos ciegos.
Si pueden, van a ir para ahí. Yo espero que no puedan porque les vamos a ganar. Bueno, una a María que estuvieron haciendo es ¿qué proyecto de ley o qué objetivo puntual se plantea en el caso de que entre ahora como diputados? Está silenciado, Ricardo. No, es para usted, María. ¿Qué proyecto puntual tiene? ¿Qué objetivos? Bueno, los proyectos que a mí me incumben por mi naturaleza o mi especialidad tienen que ver obviamente con lo que yo digo, pilares que le dan calidad a la democracia. Muchos fueron nombrados por Ricardo y que tienen que ver con discutir o llevar a debate temas como es la boleta única, la ficha limpia para nuestros funcionarios. Yo estoy muy preocupada por la cuestión de cómo vamos a ver en la política el financiamiento de las campañas políticas, sobre todo en países como la Argentina, con la amenaza del narcotráfico y la gran corrupción que tiene, donde si los fondos se meten en el financiamiento de las campañas, de hecho ya lo hemos visto, pueden generar una crisis muy importante al sistema argentino de la política, del financiamiento de la campaña política, de las campañas políticas, y ahí Ricardo también tocó un tema que tiene que ver, para mí, directamente con la bancarización de los fondos públicos del Estado que son manejados, si ustedes lo supieran, a veces he sabido incluso en el Poder Judicial de la provincia, que si sigue siendo así, era hasta hace muy poco, los jueces recibían su sueldo en efectivo, o las cajas chicas de un montón de organismos, o los fondos que se destinan a fundaciones, cooperativas y asociaciones que son parte de la distribución que hace de los fondos el Estado. Me parece que la bancarización de fondos públicos es fenomenal. Tiene que ser un proyecto de ley en serio y tomado en serio. La cuestión del combate al crimen organizado con la ley de extinción de dominio, que sin duda tiene que ser una ley, y después ver las técnicas especiales de investigación contra el crimen organizado que están viabilizadas en los códigos y ver qué otras nos faltan de acuerdo a los estándares internacionales para ser más ágiles a la hora de investigar crimen organizado y también de congelar e inmovilizar los activos para despojar a las organizaciones criminales del efectivo. Y esos son, bueno, algunos de los temas que obviamente estuvimos mirando como prioritarios, pero quiero que sepan que al Congreso 2021, más que iniciativas, vamos a pelear con el cuchillo entre los dientes, porque obviamente los proyectos son de más impuestos, de más restricciones a la libertad, de tomar el Ministerio Público Fiscal, que están a 4 o 5 diputados de poder lograrlo. Entonces vamos a proyectos que va a imponer la mayoría del Frente de Todos, que ojalá pierda esa mayoría y obviamente no obtenga quórum propio en las cámaras, o pierda la del Senado y no lo obtenga en diputados, para poder resistir a esos proyectos de ley que tiene el kirchnerismo pensados para tergiversar las bases fundamentales de la República, ¿no? Sí, discúlpenme, pero yo no puedo evitar que me entran llamadas cada 2 minutos son llamadas que eran de teléfono rojo, o sea, de cosas que no se pueden parar. Pero bueno, tenemos 14 minutos, tengo yo, la dejo después a María Eugenia con ustedes para contestarle preguntas. Bueno, entonces le vamos a hacer otra que me preguntó Joaquín. Dice, bueno, con lo dividido que está el Congreso, ¿cómo se arreglarían o si están interesados en pasar una reforma tributaria luego de las elecciones? No, a ver, yo creo que hay muchas reformas que Argentina va a tener que enfrentar. En realidad las va a enfrentar en el verano. Miren, el país se queda sin reserva en enero. Tenemos vencimiento con el Club de París, con los organismos multilaterales en el primer trimestre, que si no llegamos a un acuerdo no los podemos afrontar. En esas condiciones va a haber que hacer un plan que probablemente sea un plan de 10 años. En esa discusión vamos a tener que ver qué reformas estructurales podemos hacer. La Argentina necesita reformas estructurales. Necesita reformas muy profundas en su legislación laboral, en su seguridad social. Por ejemplo, el Banco Provincia de Buenos Aires tiene 17.000 jubilados y tiene 9.000 empleados. Eso no es sostenible. La Argentina tiene problemas de sostenibilidad. Y no hay acuerdo posible de apoyo con el resto del mundo
si vamos con la ridiculez que en la Argentina no se puede hacer nada, que vamos a seguir como estamos, vamos en una pendiente y decimos, no, si no hay un precipicio, nosotros vamos para adelante, no se puede con ese argumento. Entonces, yo creo que viene una discusión seria, responsable, sobre cómo encarar los problemas que tenemos por delante. No hay escapatoria a eso. Como no, entre otros temas, eso después María Eugenia se los puede explicar con cuidado. En realidad, lo que a mí menos me preocupa es la consistencia de las políticas fiscales y monetarias, porque eso es una cuestión de álgebra. O sea, ahí la aritmética es implacable. ¿Dónde están las dificultades? Son en otras reformas, como la laboral, como la del mercado de cambios, como la de la seguridad social, que básicamente, ¿qué estamos proponiendo de la seguridad social nosotros? Igualdad ante la ley, que haya dos grandes regímenes, el de ANSES para los civiles y el de Fuerzas Armadas para los de uniformados de todo el país, que son muchos y que tienen regímenes no razonables. Entonces, el de Fuerzas Armadas es razonable, adecuar a todo el mundo a la igualdad ante la ley. Esa es una reforma muy simple de hacer, de un impacto extraordinario. Extraordinario. Yo no veo otra forma de reformar 200 sistemas que al mismo tiempo, el mismo día, votemos todos, que esa es la reforma que pasa. Hay que votar en las municipalidades, hay cajas municipales que ustedes no saben lo que son. Entonces, en ese marco, yo creo que esa reforma es pasable. María Eugenia después les puede explicar que hay otros problemas que nosotros tenemos para adecuarnos al mundo, que es la homologabilidad de nuestras reglas con las reglas que usa el resto del mundo, Gafi y demás. No hay apoyo internacional si no nos ponemos en línea con esas cuestiones. El país que estaba en línea con esas cuestiones se ha apartado con las excusas más disparatadas y baladíes. Ese sí que es un desafío grande, porque ese lo dejamos para después que yo tenga que irme, para que María Eugenia les explique la complejidad que eso tiene y los riesgos que corremos. Y como ese tema, va a haber varios temas que no tenemos más remedio que entrar en razones. O sea, por ejemplo, hace mucho que nos hacemos los tontos con los problemas de los acuerdos multilaterales de comercio. Bueno, Uruguay se nos cayó ahora con la perspectiva que llegó a un acuerdo con China. ¿Qué hacemos? Lo echamos a los uruguayos del Mercosur, los acompañamos en el acuerdo, el mercado de China nos van a sacar una ventaja fenomenal a nosotros, porque Uruguay, digamos, es una provincia de Buenos Aires. Si ellos pueden entrar a los mercados donde nosotros no podemos entrar, eso al final es letal para nosotros. Entonces, Chile tiene casi 100 acuerdos, nosotros tenemos 2. Entonces, nuestros productos están bloqueados en todos lados, bloqueados por nuestra decisión de no entrar en esos acuerdos, porque esos acuerdos crean una suprainstitucionalidad, o sea, no vamos a poder hacer más las cosas que hacemos. En consecuencia, por ejemplo, tenemos un gran conflicto con Brasil porque vendemos un dólar subsidiado y le cobramos un impuesto del 30%, los brasileños dicen nosotros le vamos a cobrar a lo nuestro, un disparate. Habría que mandar todo el turismo al dólar bolsa y se terminó, nadie más pregunta nada. Pero esas cosas, esas locuras que hacemos nos cuestan. Entonces, yo reconozco que el Congreso está fraccionado, pero la Argentina necesita que funcione. No tiene la alternativa de que no funcione. Porque si no funciona, bueno, ahí vamos. Eso como un conocido mío que decía que a él no le iba a pasar nada con el cigarrillo. O sea que tuvo un ataque cardíaco. El arreglo por el ataque cardíaco es mucho peor. Y gracias a Dios que sobrevivió. Es mucho peor. Entonces, acá arreglamos preventivamente o arreglamos por las malas. Y yo espero que siempre la prevención, miren, la prevención en defensa, en salud, en economía y en seguridad es 30 veces más barata que la terapia. Espero que todos lo entendamos.
Sí, solamente acotar, Ricardo, que si después prohibimos las exportaciones y ganamos mercados, obviamente con políticas como estas, pobre Argentina, todos los deberes que va a tener que hacer porque la arruinamos con una medida como la que está tomando el presidente por segunda vez en el gobierno kirchnerista, ¿no? Exactamente. Con un resultado catastrófico en la primera, como todos sabemos. Adelante con las preguntas. Bueno, otra que nos acaba de hacer es, la oposición siempre, el gobierno normalmente dice que los problemas económicos son culpa de la herencia macrista, de la deuda que han tomado. ¿Qué tanto de eso es real? ¿Qué tanto de eso es simplemente campaña? Miren, la semana pasada, se los recomiendo a todos, Gabriel Rubinstein, un economista destacado, publicó algo que todos hemos hecho en privado. Yo alguna vez lo mencioné en los debates públicos, pero nadie había hecho el ejercicio pedagógico de armar un cuadro meticuloso y desarrollado en detalle, como hizo Gabriel en el Cronista Comercial, creo que es del jueves pasado. Yo les sugiero la lectura de ese trabajo porque ahí se entiende los problemas de endeudamiento que tuvimos. Dicho, es decir, este es el gobierno que más se ha endeudado de la historia. Ahora, ¿quién se endeudó más? Si Cristina o Macri en sus respectivas gestiones, vean lo de Gabriel Rubinstein. No hay una respuesta sencilla porque Cristina dejó muchos muertos o esqueletos en el placar, o sea, dejó deudas sin explicitar, que cuando usted la explicita parece que es culpa del gobierno que la explicita, pero la deuda venía de más atrás. Pero digo, ese trabajo es un trabajo seriamente hecho. Los errores de la administración del presidente Macri ocurrieron al principio, y él mismo lo reconoce ahora, no antes, pero ahora lo reconoce. Tuvo un mal diagnóstico, un diagnóstico exageradamente optimista, y eso lo llevó a una política más displicente de lo que la realidad toleraba. Y yo diría, en la segunda parte del mandato, que fue donde hizo las correcciones, porque él entregó el país prácticamente sin déficit antes de intereses y con el sector externo saneado, eso no se hizo, yo creo, de la mejor manera. Eso el expresidente tenía una gran preocupación de que el dólar no tuviera un valor más alto, creía que eso le restaba mucha popularidad, y la verdad es que es preferible tener un dólar más alto y tasa de interés más baja, pero no importa, esos fueron los errores. Pero el país quedó prácticamente saneado en el cuadro tarifario, saneado en gran medida en el sector público, saneado en su sector externo. En realidad las posibilidades que surgían a partir de allí eran favorables. Por ejemplo, saneado el Banco Central. ¿Qué es lo que ocurrió con este gobierno? Bueno, este gobierno, en mi opinión, en lugar de aprovechar esas circunstancias, quiso hacer una fiesta, y una fiesta en el medio de una pandemia. Y la verdad que eso ha sido de un costo fenomenal. ¿Se acuerdan cuando Fernández decía que iba a bajar la LELIC para pagarle a los jubilados? Bueno, los ajustó a los jubilados y cada vez le vengamos más intereses de LELIC. Tanto es así, hoy fui a una reunión con mucha gente empresaria, obviamente para discutir qué haríamos en el Congreso y en el futuro, y me decía, ¿cómo piensa desarmar esa bola que armó Fernández? Cuadruplicó la deuda del Banco Central. Antes debíamos, digamos, en el orden de 15.000 millones de dólares, ahora debemos más de 40.000 millones. ¿Qué va a hacer con un déficit de 40.000 millones de dólares? Bueno, todo eso tiene solución si somos sensatos. Ahora, este gobierno ha expulsado empresas, ha creado un clima anti-inversión, ha generado, yo diría, con algunas medidas, como fueron estatizaciones, algunas frustradas, como Vicentín, pero la estatización de la hidrovía, de los servicios de trenes de carga, ha gestado un camino que es muy negativo. Ha producido un temor generalizado en la sociedad, adentro y afuera, de que con ellos no vuelve la inversión. Entonces, ese es un problema que tenemos. Por eso, cuando la oposición
las encuestas aparece ganando la elección, se produce un salto en las acciones nuestras en New York. Es una cosa increíble. Yo no había visto que pasara en ningún otro lugar. Ahora, ¿por qué pasa eso? Bueno, porque el riesgo país es como un termómetro. O sea, el riesgo país es en el fondo el costo del capital. Los países invierten si su riesgo país es bajo y no invierten si es alto. Piensen ustedes que nosotros tenemos en Vaca Muerta una oportunidad que es, como dice el muñequito, colosal. Si pudiéramos usar el capital que hay que usar, la generación de riqueza estalla. Ahora, no lo podemos hacer porque nadie está dispuesto a poner un peso. O sea, en las condiciones de hostilidad, de incumplimiento de los contratos, de, digamos, desconocimiento de las inversiones y de cambio abrupto de las reglas de juego. Por eso necesitamos justamente un Congreso fuerte. Esa es nuestra consigna. Un Congreso fuerte que le dé certezas a propios y extraños, que como dice nuestro preámbulo, vamos a poder asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres de bien que quieran habitar nuestro suelo. Ese es un mensaje de un poder enorme. Lo tenemos que hacer creíble. Bueno, la última pregunta, Ricardo, así ya lo liberamos, es ¿por qué o qué lo motivó a volver a la política y si tienen intenciones más allá a largo plazo, de más que diputado? Algunos. A ver, ¿qué me motivó a volver a la política? Lo he contado varias veces. En noviembre del 19, cuando vi que Cristina volvía, yo llegaba a una edad que debería dedicarme, como me dijo uno en los debates, si sus nietos tienen novia, ¿no le parece que se terminó su tiempo? Y yo digo, bueno, no se terminó porque la situación es muy difícil y me voy a remangar para construir una fuerza política que pueda incidir en este proceso e enfrentar este destino atroz que nos espera si Cristina prevalece. Y la verdad, lo digo con mucho orgullo, hemos construido esa fuerza. A pesar de todas las dificultades, cuando todo el mundo me decía en la pandemia es imposible, tenemos una organización en todo el país, y por supuesto fuerte acá en la ciudad, hemos armado una lista extraordinaria y lo que vamos a crecer después, porque acá lo que han visto es the type of the iceberg, la punta del iceberg, se viene algo inmenso si tenemos eso. Ahora, la verdad es que yo reconozco que mis nietos tienen novia, reconozco mi realidad, mi afán, lo he dicho muchas veces, es abrir una amplia avenida para que toda esa gente tan preparada, tan dotada, que nos acompaña, mucho más joven que yo, una broma que se dice, por ejemplo, en Santa Fe el otro día, cuando fui a ayudar a nuestros candidatos en Rosario, decía, el promedio de la lista es 33, hasta que usted se agrega. Pero bueno, eso es imposible evitarlo, pero mi afán es propiciar que haya necesariamente trasvasamiento generacional. Ahora, si las circunstancias me obligan a tomar más compromisos, yo tengo una vocación de lucha que creo que todos los que me conocen y han interactuado conmigo, los amigos dicen que es de una tenacidad sorprendente, los enemigos de una terquedad inaguantable. Pero eso está ahí, así que si el voto popular me lleva a tener que asumir más responsabilidades, lo haré. Mi preferencia es que sean generaciones más jóvenes y cooperar y actuar lo más constructivamente posible, porque, mire, mi sueño no es ocupar cargos que ya ocupé o disputar, digamos, candidaturas que ya discutí. Voy a confesar y me despido con esto. Mi gran sueño es que cuando tenga que cerrar los párpados por última vez me pueda decir a mí mismo,
la dimos vuelta, aunque parecía imposible, la dimos vuelta. La dimos vuelta y ese destino de miseria y decadencia lo hemos convertido en un destino de prosperidad, de progreso, de libertad. Ese es mi sueño. Así que la verdad que cargo no necesito. Si podemos dar la vuelta, yo me doy por cumplido. Ese es mi sueño. Y mi otro sueño es que el 12 de septiembre nos acompañen. Muchos de ustedes van a ser fiscales nuestros. Ese día anterior, el 11, se tienen que ir a dormir temprano, celebrando a Sarmiento, cumpliendo con su deber, y al filo de la madrugada, levántense ese día para cumplir ese enorme compromiso con nuestra patria amada. Los despido, los valoro mucho, me alegro que me hayan dado esta oportunidad, los dejo con María Eugenia, que ella es una líder mucho más joven que nosotros y que va a cumplir muy bien esa tarea, y les deseo a todos la mejor lucidez para que el domingo voten bien. Un gran abrazo a todos. No, muchas gracias, Chao, Ricardo. Ricardo. Hasta luego, Ricardo. Muy bien. Bueno, María, vamos a hacerte un par más de preguntas que nos estuvieron pasando. Una de las principales es en qué se diferencian su espacio político de Vidal, principalmente, y cómo se llevan resolviendo esas tensiones o diferencias. Bueno, mira, la decisión de formar dentro de Juntos por el Cambio una opción tenía que ver con darle más personas que puedan participar de la oposición, porque obviamente Vidal y la lista del PRO y los que ustedes están viendo en la lista de María Eugenia Vidal vienen participando de la vida política argentina ya desde hace bastante tiempo, ¿no? Ricardo ha vuelto a la política con toda la experiencia que él tiene a la Argentina y en el exterior, y ha convocado a un montón de gente. A mí cuando me llamó por teléfono, yo fui vicepresidente de la UIF en el gobierno de Mauricio Macri, un organismo técnico desde donde vivimos lucha por el tema del lavado de activos, la corrupción y demás, y me dijo, yo hice un due diligence de su persona, porque hay un par de denuncias que me hizo Tailade y ataques que la UIF tiene, porque habíamos perseguido mucha la corrupción acá, y me dijo, y usted está aprobada para acompañarme, ¿no? Y así con cada uno de nosotros, que me parece que venimos a renovar un poco la política, porque ninguno en el espacio de Ricardo venimos de la rosca o de la contienda política de cargos electivos o cuestiones así. Así que por ahí la diferencia es esta, ¿no? Un liderazgo diferente, que es Ricardo López Murphy volviendo a la política, desde mi punto de vista, así como lo vieron, es como un pedestal, ¿no? Una cuestión que tiene que ver con valores, con coherencia, que la política argentina no muestra mucho. De hecho, si hay algo para criticarle a María Eugenia, es quizás haber estado gobernando una provincia que la necesita mucho, y sin embargo este salto a la capital, porque bueno, aparentemente por cuestiones políticas es lo que convenía, ¿no? A Ricardo es difícil moverlo de ese lugar, y entonces me parece que es un tema de la diferencia, tiene que ver con el liderazgo, obviamente con darle más opciones a la gente y con un grupo de personas que acompañamos a Ricardo, de las que él ha hecho el due diligence y que renuevan un poco la política, porque obviamente estas viejas costumbres empiezan a ser adoptadas, te diría, por los que llevan más de 10 años en la política, ¿no? Bueno, y la última... Quizás una aclaración más que me gustaría decirles a ustedes por esta ola Milei, ¿no? Y la inspiración que por ahí Milei despierta en muchos jóvenes. A mí obviamente me gusta mucho más Milei que la revolución de la izquierda populista, con lo cual en definitiva igual celebro ese paso hacia las libertades y las reivindicaciones. Su estilo me parece un poco complicado para el momento que está viviendo la Argentina, pero más allá de eso, y si fuera la elección de algunos, que Milei esté en el Congreso, lo que quiero decirles es que él con el 1.5, que ya se sabe que va a sacar, en noviembre va a ser una opción electoral para llegar al Congreso, que sin embargo lo que vamos a votar ahora, ¿sí?, es solamente la interna, es entre Rick Rubinstein, que no tiene muchas chances por los porcentajes que vimos, para entrar en la lista final de oferta a noviembre, y entonces en definitiva es esto, ¿no? ¿Cuánto componente de la lista de Ricardo, cuánto de la de Eugenia para mezclar una lista fuerte que vaya al Congreso en Juntos por el Cambio para noviembre? Porque las elecciones son en noviembre, en verdad, ¿no? Estas son unas pasos primarias abiertas, donde la verdadera interna en la capital
se da entre estos grupos. Entonces, por ahí los afines a los principios de la libertad, que promueve Milei también desde esta posición, que el apoyo a Ricardo en este sentido va a ser importante para poder meter más este tipo de ideas dentro del componente de la lista de noviembre, ¿no? Perfecto. Bueno, y una última preguntita para cerrar y terminamos. Es cómo se trató en Juntos por el Cambio el tema de la paridad de género a la hora de armar las listas. Mira, yo no participé del acuerdo político. Republicanos Unidos se formó el año pasado y es como la unión de varios grupos políticos que fueron los que gestaron incluso ir dentro de Juntos por el Cambio, y ahí se firmó un preacuerdo para las PASO, donde se ataron a esta ley de paridad de género y para la aplicación del DONT, que es de acuerdo a cuántos porcentajes. Ricardo necesita superar el 15% para empezar a meter candidatos a la lista, ¿no? Superado el 15%, si justo, por ejemplo, si María Eugenia Vidal si Ricardo saca la mitad de María Eugenia Vidal, cada 2 de Vidal entraría más o menos 1 de Ricardo, así. Si justo es mujer, el lugar donde iría, no entraría Ricardo, sino que entraría Santa Pita. Eso se está corrigiendo con una adenda a ese acuerdo que hubo para participar en las primarias dentro de Juntos por el Cambio. Obviamente fueron las condiciones que puso la gente que venía en Juntos por el Cambio. Nosotros somos una lista que participamos del frente, pero que no veníamos con ellos. Entonces, esto se está arreglando porque obviamente podía suceder que quizás los porcentajes hicieran que Ricardo no accediera y la gente está votando a Ricardo López Murphy, no hay duda, ¿no? Entonces eso se está corrigiendo, eventualmente, aparentemente ya hay un acuerdo para que esa adenda salga esta tarde, y si no, eventualmente, obviamente, esperemos que no se tenga que judicializar algo que ya tenemos muchos precedentes que la justicia ha dado la razón, porque la voluntad popular o la voluntad de la gente que vota es la que tiene que prevalecer, y sería el caso de Ricardo. Pero bueno, esto sucedió en un acuerdo de buena fe para incorporarnos dentro del frente, que nos atamos a una ley de paridad de género que quizás causa esta distorsión, pero se está corrigiendo ya por acuerdo político. Bueno, te agradecemos entonces, María Eugenia, por el tiempo, mismo también a Ricardo. La realidad es que tratamos siempre en este ciclo con economistas de traer siempre a economistas de distintas miradas, con distintas posiciones, ideologías, y obviamente aprovechando estas elecciones como para que vos también te sumes. Y te deseamos también muchos éxitos a toda la lista. Así, bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. Listo, nos estamos viendo. Adiós a todos y buenas tardes. Gracias a todos. Hasta luego. Bueno.